junto con la primera más caudal de la porción vesicular, es que se va a formar la uretra. ¿Sí? Acá tenemos la uretra membranosa, la uretra peniana. ¿Listo? Entonces, pero hay que tener en cuenta, y lo que hemos visto a lo largo, bueno, en la clase anterior, es que cuando hablamos de la uretra en el varón, ¿no es cierto?, los segmentos que nosotros sabemos tienen un origen diferente. Entonces, lo que yo les menciono ahorita es la porción pélvica más la primera o más caudal de la porción vesico-ureteral es lo que me va a formar la uretra prostática. Acá tenemos la vejiga, listo, acá vamos a encontrar las vesículas seminales, el conducto deferente y este segmento que vemos acá, todo esto es la uretra prostática. Y lo que están viendo acá, que parecen como vesículas, son simplemente los brotes que van a dar origen a la parte de la próstata. ¿No? Por eso vemos brotes glandulares, porque la próstata es una glándula que está abrazando a esta uretra prostática. ¿Listo? Luego, ¿qué más vamos a encontrar? Que de la porción más inferior, ¿listo? La porción más inferior, es decir, la porción pélvica, se va a formar la uretra membranosa. Fíjate que es la siguiente porción que tenemos acá. Y de la porción fálica vamos a encontrar la uretra peniana. En el caso de la mujer, obviamente que no tenemos estas porciones. Lo que vamos a encontrar es que de la porción más caudal, la más estrecha de la porción vesico-ureteral, es lo que va a dar origen a la uretra en la mujer. Entonces, ahí va un poco la diferencia. ¿Qué va a pasar con la parte pélvica? Pues va a desaparecer. Y la porción fálica, ¿en qué se va a transformar? Va a formar parte de los genitales. ¿Listo? Entonces, en el caso de la parte de la formación, eso creo que lo hemos hablado un poco, o ya estoy. Lo que va a pasar con la formación del conducto de Müller. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sabemos y lo hemos visto, ¿no es cierto?, que acá tenemos los cordones. Acá vamos a tener la presencia de los cordones sexuales primarios. ¿De dónde vienen las células de los cordones sexuales primarios? Antonio. Del saco vitelino. Del saco vitelino. Muy bien, Antonio, apellido. Para que te anotes. Tu apellido, Anthony. Dueñas. Listo. Entonces, acá que tenemos la parte del túbulo mesonéfrico que hemos visto ahora, que va hacia el conducto de Wolff. Y esto también lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la formación de los conductos de Müller. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos conductos de Müller, lo que va a hacer es invaginarse, es decir, se va a meter este epitelio, porque si ustedes se acuerdan en la práctica, nosotros decimos que la señalización es como una línea resaltada y no tiene forma de conducto, ¿listo? Pero eso no significa que no forma conducto en sí, porque lo que hace es invaginarse y los extremos, los pliegues van a agarrar y se van a cerrar. Entonces, una vez que el conducto de Müller va a terminar de cerrarse, ¿listo?, me va a empezar a formar estructuras que va a dar origen a lo que nosotros llamamos tanto conducto de Wolff como lo que son los conductos sexuales. Estos conductos, en el caso del varón, Müller se mantiene, no es cierto, desaparece. En el caso de la mujer, este sí se va a mantener y pasa todo lo contrario con el conducto de Wolff, ¿no es cierto? Wolff es para el varón, pero para la mujer tiene que desaparecer. Bueno, no es que desaparece por completo, porque siempre quedan rezagos, vestigios, una marquita de que estuvo ya presente, ¿no? Por eso hablamos de los apéndices, del testículo, ¿no?, como rezagos de estas estructuras embrionales. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que se forme el conducto de Müller? Tiene que haber lo siguiente. Acuérdense que todo lo que pasa
pasas, todo lo que se está originando, no es simplemente porque las células les da la gana de hacerlo, sino que tiene que haber una señalización molecular, que eso a veces es lo más importante, porque si alguna de estas señalizaciones moleculares falla, pues voy a tener alguna mutación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener lo siguiente. Le tengo el epitelio celómico. Ese epitelio celómico es lo que va a dar origen al conducto de Müller. ¿Listo? Entonces, cuando hay la señalización empezando por el BMP, va a activar a lo que es el PAX2, lo que va a activar la señalización del factor de crecimiento fibroblástico para que se exprese el IM1, ¿listo? Y finalmente se expresa el MSE, que es la señalización, o digamos lo que la molécula que activa el proceso de invaginación, ¿listo? Porque todas estas lo que están haciendo es más que nada un proceso de diferenciación de estas células del epitelio celómico. Para que se pueda invaginar, necesito esta señalización, igualmente con la activación, esa intercomunicación con el mesómetros, y entonces se da la invaginación y la elongación de MDE para que finalmente se cierre y tenga la formación del conducto de Müller. Entonces, a ver chicos, si yo regreso a las anteriores diapositivas, ¿qué vamos a encontrar? Que para que se forme este conducto, vamos a ver que el origen embrionario viene de ser desde la porción medial del endodermo. Ese es el origen de este epitelio celómico que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, este epitelio celómico, vamos a ir más atrásito, este epitelio celómico que ustedes lo ven acá, lo que va a hacer es que se va a empezar a formar esta primera muesca y luego estos pliegues se tienen que aproximar y se van a cerrar para formar el conducto de Müller, que va a dar origen a qué conductos. No, ¿a qué conductos? Después de que salga paramesonéficos. Muy bien, ya sabes. Sí, anota tu vecino. ¿Listo? Entonces, los conductos paramesonéficos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Que cuando se forman los conductos de Müller, vamos a encontrar lo siguiente. Que también este conducto que están viendo acá, el conducto paramesonéfrico, en la parte superior no se está cerrando, ¿no es cierto? Se tiene que mantener apertura. Entonces queda abierto. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llama esta cavidad que hay acá? ¿En qué cavidad se encuentra? ¿Cómo se les llama las cavidades? Ya, pero ¿y cómo se les llama las cavidades en el embrión? Celoma. Entonces queda abierto hacia el celoma. Las cavidades, todas las cavidades vienen del celoma intraembrional. Entonces queda abierto hacia dónde? Hacia el celoma. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que lo más caudal, de la parte craneal, lo más caudal viene y se dan cuenta que se está estrechando. Viene y se estrecha, ¿no? Y se va a cerrar. Entonces, cuando nosotros lo extrapolamos hacia lo que va a formar, nos damos cuenta que este conducto paramesonéfrico me está formando las trompas, ¿no es cierto? Y esas trompas, ustedes saben que tienen una apertura, ¿no es cierto? Que son las fimbrias. Es lo mismo que está pasando acá, ¿no? Exactamente lo mismo. Y las trompas tienen esta apertura hacia la cavidad pélvica para poder atrapar el óvulo, que ustedes pues, ya pueden conocer. ¿Listo? Y en la parte más caudal, lo que va a pasar con estas trompas es que se van a ir fusionando. Esta parte de acá, ustedes miran, ok, no hay una estructura, no hay una masa, pero lo que va a pasar es que este segmento más caudal, acá tengo una y acá tengo dos, otra, este segmento más caudal lo que tiene que pasar es que se tiene que fusionar. Se van a fusionar para dar origen al primordio útero-vaginal. ¿Listo? Entonces, que finalmente me tiene que formar lo que es el útero y la parte superior de la vagina. Entonces, el segmento caudal de los conductos paramesonéfricos dan origen al útero y la parte superior de la vagina. ¿Ok?
Luego, el estroma endometrial y lo que es el miometrio, porque sabemos que el útero tiene endometrio, miometrio y la serosa, ¿no? Entonces, la parte del estroma del endometrio, el estroma, no las glándulas, ojo, el estroma del endometrio y el miometrio, ¿de dónde van a derivar? Derivan de forma embrionaria del mesénquima o del mesodermo esplagno-pleúrico. ¿Listo? O mesénquima, esplagno, como quieran llamarlo. Entonces, eso es lo que pasa, lo que les estaba diciendo, en relación a la mujer. Importante en la mujer los conductos paramesonéficos para que se formen estas estructuras. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un útero bicorne que falló, ¿qué falló en el útero bicorne? ¿Que no cierren o que no se fusionen? Ya, muy bien, dice el Medina, ¿no? Entonces, no se fusionaron como tenía que ser, se mantienen separados y tengo el útero bicorne, ¿no? Listo. Entonces, en el caso de la formación de la vagina, hemos dicho que la parte superior de la vagina está viniendo de la parte más caudal, ¿no es cierto?, del conducto de Müller. Entonces, pero no es todo. La porción pélvica, la porción pélvica se va de este conducto. Acá tengo el conducto de Müller, ¿listo? Acá tengo la porción unificada, que estamos hablando de este conducto de Müller. Y acá tengo el seno urogenital. De este seno urogenital, que acá lo tienen si lo quieren ver de forma lateral, ¿no? ¿Se acuerdan que esto, bueno, lo hemos visto en el caso del varón todas las diferenciaciones, pero en el caso de la mujer sí lo hicimos. Entonces, este seno urogenital, en su porción pélvica, que es esto que está de azulito, ¿sí? Esa porción lo que va a hacer es formar lo que nosotros llamamos la placa vaginal. ¿Okay? Esta placa vaginal, primeramente, cuando se forma, es un tejido compacto. La vagina no es compacta, ¿no es cierto? Tiene cavidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero que nada, se tiene que unir con la porción más distal del conducto de Müller que está fusionado, porque eso simplemente es una continuación. Entonces, es como una conexión de mangueritas que yo tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, viene la placa vaginal a unirse con la porción más distal del conducto de Müller fusionado. Y luego, ¿qué tiene que pasar para que se pueda formar la cavidad? Tiene que haber un proceso de vacuolización, ¿no? Ya lo hemos visto ese proceso, por ejemplo, cuando hemos hablado del intestino, ¿no? Y de los conductos, de los túbulos renales. Entonces, lo mismo tiene que pasar a nivel de la vagina. La placa vaginal deja de ser una estructura sólida, viene un proceso de vaporización y entonces ya tengo formada la luz de la vagina. ¿Listo? Entonces, el cuello, el cervix, ¿de dónde proviene? De los conductos de Müller. Muy bien. Y en el caso del tercio, o sea, de la mitad inferior de la vagina, eso proviene del seno urogenital, ¿no? La placa vaginal. Listo. Perfecto. Ahora, seguimos bajando. Vamos a encontrar que acá hay una membrana, ¿no es cierto? Vamos a ver estas membranas, es la membrana cloacal. La membrana cloacal, en el caso de la mujer, va a formar el himen. Ya han visto el caso del himen imperforado, ¿sí? Los que han hecho prácticas, y asumo que con los otros doctores también les han hecho, por el amor bendito de Dios. No se les va a ocurrir aperturar el himen sin explicar lo que es, porque si no se van a la cárcel. Sobre todo en una criatura, porque lo que están haciendo es quitarle la virginidad de forma quirúrgica. Si quieren trasladarlo, alias violación. Entonces, cuando tengan algún procedimiento, siempre todo bien claro y siempre firmando consentimiento informado al paciente de que comprendieron lo que ustedes van a hacer. Porque si no se van a meter en un lío, y siempre aconsejamos, para los varoncitos, ¿no? Nunca se les ocurra estar solos en un consultorio, siempre acompañados de una enfermera o una técnica que los apoye en los
procedimientos, pero más que nada para que no haya la desconfianza, porque a veces no actuamos mal, a veces nuestra forma de revisar puede ser malinterpretada y podemos en serios problemas, ¿no? Y si es una criatura, si es un niño, siempre con la presencia de papá o mamá o de ¿ok? Si no, va a tener que irlos a visitar a dejarles manzanitas al penal de su papá. Pero por favor no digan que yo les enseño. Yo los visito, pero no los conozco. Pero pasa. Así es que tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando manejamos pacientitos pediátricos, ¿no? A veces los papás, frente a una situación compleja, pueden malinterpretar nuestras acciones, pero bueno, siempre hablando con calma. Listo. Entonces, esa es parte de la formación de la vagina. Pero acuérdense que la mujer no es solamente eso, ¿no es cierto? Tenemos que ver también los genitales externos. Entonces, cuando se forma el himen, ya hemos dicho, es parte de la membrana cloacal. ¿Qué más? La parte de los genitales externos, esto es más de lo mismo, ¿no? De dónde está proviniendo cada una de las estructuras. Y esto. En el caso de los genitales externos, nosotros hemos visto también en las prácticas que existe lo que son los pliegues, el pliegue genital, el pliegue uretral, ¿no? Que se encuentran en la porción fálica del seno urogenital. Entonces, estas estructuras ya están, ¿sí? Lo que nos falta es hablar de esta porción. Entonces, vamos a ver que de la cresta urogenital, lo que va a formar en el caso de la mujer van a ser los labios mayores. Y el pliegue uretral que va a formar los labios menores. El tubérculo genital, en el caso de la mujer, que va a formar lo que es el clítoris, ¿no? Porque en el caso del varón, que va a formar el glande. Entonces, si hablamos del varoncito, ¿no? Acuérdense, existe en la etapa de indiferencial, donde nosotros tenemos el tubérculo genital, ¿no es cierto? Y vamos a tener hacia los lados lo que son los pliegues urogenitales. Acá tenemos la membrana urogenital, la parte anal, lo que es el pene. Esto se va a ir diferenciando, ¿no? El pliegue urogenital tiene que haber una apertura. Y entonces vamos a encontrar estas diferencias marcadas. Entonces, en el caso del varoncito, ¿listo? El pliegue genital se va a encontrar conectado a lo que es el ligamento inguinal para formar qué estructura, esto de acá, que es el escroto. Muy bien, pero no va a quedar ahí. La porción fálica del seno va a crecer con la porción más distal, lo que va a formar es esto, ¿no es cierto? El glande. ¿Qué va a pasar? El pliegue urogenital se va a cerrar, pero para cerrar, o sea, empieza a cerrar como están viendo acá, y tiene que cerrar la luz de la uretra, esto de la uretra previa. En el caso del glande, lo que va a hacer es formarse como una estructura, una placa, que es una placa de ectodermo, ¿sí? Una placa ectodérmica, que lo que va a ocurrir es que para que pase de esto, que es una masa, a esta estructura, porque el glande lo que va a hacer es replegarse, ¿no es cierto? Tiene una pielcita que se repliega, y para que eso se forme, tiene que haber un proceso de apoptosis, ¿listo? Y se van a conectar, y con ese proceso de apoptosis también es lo que hace es conectarse con la uretra. Y entonces, ¿qué se está formando acá? El prepucio. Esto, ¿sí? El prepucio. El prepucio entonces se está originando de un proceso de invaginación. ¿Listo? De invaginación del ectodermo. Como es pielcita, entonces el ectodermo se invagina y me forma esa piel que sobresale. ¿Listo? Y la parte más periférica del glande tiene que sufrir también un proceso de apoptosis. De esa forma se forma, de eso se forman estas estructuras. Entonces acá tenemos el proceso de invaginación epitelial para que esto se pueda, porque esto simplemente es como una gran masa. Para que este orificio se conecte con este orificio que es la uretra, tiene que sufrir
este segmento apoptosis, a eso hago referencia. Entonces, se dan cuenta que se va a destruir las células de acá, viene y se conectó. Eso es una parte. Ahora, se dan cuenta que este segmento lo tengo que cerrar, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué tendría? Hipospadias. Hipospadia o epispadia, ¿no es cierto? Pero en este caso sería hipospadia. Entonces, este orificio, ¿qué va a pasar? Tiene que crecer y se tiene que aproximar ¿con quién? Con la placa epitelial. Entonces, de esa forma queda todo cerrado. Y luego que se da esto, ¿qué más va a tener que pasar? Que la masa tiene que sufrir un proceso de apoptosis a nivel de la parte periférica del glande, o sea, la invaginación del ectodermo para que se forme el prepucio. Y de esa forma tenemos la constitución del pene. Un poquito complicado los varoncitos en ese aspecto. Listo. En el caso de la mujercita, y hemos dicho que para la mujer tenemos que los pliegues genitales son los que me van a formar, ¿qué cosa? El labio. Mayores. El pliegue genital. Acá tengo el pliegue uretral, ¿no es cierto? El pliegue genital es el labio mayor. Y el pliegue uretral, el labio menor. Perfecto. Y el tubérculo genital, ese tubérculo genital en la mujer me va a formar el clítoris. Ahí sí somos más simples que los varones. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar? El descenso de las gónadas, que sabemos que es algo bastante importante en los varones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Empecemos con lo más simple, el descenso de los ovarios, porque también tiene que haber una localización fija de estas estructuras. Entonces, sabemos que el pliegue genital se encuentra conectado con el ligamento inguinal, que me va a formar lo que nosotros conocemos como el gubernáculo. ¿Okay? Este va a formar un conducto a nivel de la pared abdominal anterior para que haya el paso de lo que nosotros conocemos como el proceso vaginal. Entonces, miren, en el caso del ovario, ya hemos visto este segmento cómo se ha formado, las trompas también, ¿no? Y sabemos que las gónadas, en el caso de los ovarios, tienen que adoptar una posición. ¿Cuál es la posición anatómica del ovario en relación a la trompa? Anatómica. Posterior. ¿Cuál? Posterior. Posterior. Ya. Apellido. Segar. Segar. Acá adelante. También. Ya. Ahorita vamos a preguntar más. Entonces, ¿por qué es importante que reconozcan eso? Porque a veces pasa, y me ha pasado hasta con mis residentes, ahorita me lo sentí el primer año, que cuando nos mandan las histerectomías, tengo que ver cuál es la cara anterior y cuál es la cara posterior. ¿Cuál es mi punto de referencia? La posición del ovario en relación a las trompas. ¿Listo? Uno pensaría anatómicamente que tengo el ovario acá adelante, ¿no? Y la trompa lo está abrazando. Pero es todo lo contrario, ¿no? Los ovarios van para atrás y las trompas. Igualmente pasa cuando hacemos las ecografías para poder ubicar la imagen y hacer la diferenciación. Entonces a veces me toca jalarle la oreja a mi reciente del primer año cuando recién estaba preguntando ¿dónde está el ovario? ¿Cuál es la cara anterior o posterior? Y me decía todo lo contrario. Y además eso me sirve para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Porque a veces, bueno, parte de lo que nosotros necesitamos para hacer los protocolos de cáncer. Pero ahí está su anatomía, ¿sí? Si van a ser cirujanos, igualmente tienen que saber cuál es la derecha, cuál es la izquierda, cuál es anterior, posterior. ¿Cuál es la posición normal, anatómica del útero? ¿Cómo se encuentra el útero normalmente? ¿Cuál? Anteversión. Inclinado hacia adelante. Pero ¿cómo es eso, pues? ¿Cómo no? Pero ¿cómo se dice eso en términos médicos? Anteversoflexión. Apellido. Portilla. Anteversoflexión. Inclinado hacia adelante. O sea, términos médicos. Anteversoflexión. Otra cosa importante, no todas las mujeres lo tienen en anteversoflexión.
hay unos que lo tienen en antebrazo dorsiflexión. ¿Eso será bueno o malo? A veces para la parte de fecundidad sí importa. ¿Listo? Pero ¿va a causar algún problema? No realmente. El problema lo causa cuando hacemos fecundación in vitro. ¿Listo? Entonces, esos datos que aprendieron, creo que los han aprendido el año pasado, con los dedos, son importantes. ¿Listo? Y los van a manejar durante toda la carrera. Muy bien. Entonces, en el caso de las mujeres, tenemos ahí los ovarios, que van a estar en una posición posterior a las trompas, ¿listo? Guiadas por los ligamentos. Y acuérdense que van a quedar vestigios de quién, de qué conducto, De Wolf. De Wolf. mesonero, ya acá, abajo. Entonces, y los vestigios son el apéndice vesicular, el epóforo, el parióforo. ¿Listo? Vamos mejor. En el caso de la mujer no hay mucha cosa con el descenso de los ovarios, porque los niveles mínimos van a quedar en cavidad abdominal, pero lo más importante va a ser el descenso de los testículos. ¿Hasta qué edad tengo que esperar que desciendan los testículos en un niñito? 6 meses. 6. Hasta el año. A ver acá. 6 meses. Apellido. Que ya contestó. El apellido, perdón. Apellido. Pérez. Ya está. ¿Por qué? Si pasa más de ese tiempo y los testículos no han descendido, tengo que preocuparme, ¿no es cierto? Porque ese niño va a tener problemas. Entonces, mire, al inicio sí tenían los testículos en la cavidad abdominal. Entonces, lo que les estaba diciendo. Existe lo que es el ligamento inguinal, ¿sí? El ligamento inguinal del mesonero. Este ligamento inguinal va a ser el gubernaculum testis. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a jalar a estas gónadas para que se pueda formar en esta pared, porque esto es lo que tenemos en la cavidad peritoneal, en la pared anterior, abdominal anterior, para que bajen y se pueda formar el proceso vaginal. Entonces, el proceso vaginal, ¿de dónde viene? Es un segmento de la pared abdominal anterior, porque cuando baja, lo que hace es jalar también estructuras. Una de ellas es la pared abdominal. ¿Listo? Entonces, acá tengo el proceso vaginal. ¿Qué más? En el caso del gubernáculo, que lo tengo acá, lo que hace, como les digo, es jalar al testículo, lo que lo va a llevar a que pase por detrás del peritoneo. Acá tenemos, va a estar detrás del peritoneo. Ya tengo acá formado el gubernáculo, ¿sí? Entonces va a pasar por detrás del peritoneo y va a ir cerrando, mientras va descendiendo, tiene que irse cerrando la cavidad que va dejando cuando va bajando. Y entonces, este gubernáculo se va a ir acortando y vamos a encontrar además que también en ese descenso tiene que ir alargándose este conducto, que es el conducto deferente. ¿Listo? Y el conducto deferente, en ese movimiento o en esa movilización, va a quedar en una posición en relación a lo que es el uréter por delante. ¿Por qué es importante que conozcan de eso? Porque cuando hacemos procedimientos para resección de testículos, o por ejemplo la famosa vasectomía, ¿no es cierto? Tengo que saber que voy a pinzar. No voy a estar pinzando el uréter en lugar del conducto deferente, sino que voy a crear un paciente con insuficiencia renal. Es lo mismo que pasa en el caso de la mujer. ¿Con quién tienen que tener cuidado cuando se hacen las histerectomías? ¿Con qué estructura se puede confundir el uréter? Está fácil, ¿ah? La vejiga. ¿Cuál vejiga? No es la vejiga, el uréter. ¿Cuál es trompa? En la mujer. ¿Cuál ligamento? ¿Cuál redondo? El uréter, que es un tubo.
tubo, tengo con tubo. ¿Con qué estructura en la mujer se podría confundir? Arteria uterina. Muy bien, Gabriela, por fin. Gabriela, apellido. Benavente. Ya está. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo que hacer una histerectomía, tengo que primero cortar el flujo sanguíneo. ¿Cuál es la arteria que lleva flujo sanguíneo al útero? La arteria uterina. Y la arteria uterina corre paralela al urétero. Entonces, si yo no sé mi anatomía y no sé diferenciar una arteria de lo que es el uréter, que a veces son muy similares, ¿qué pasa? Clampan el uréter junto con la arteria, ¿listo? Y me están creando una insuficiencia renal. Entonces, si mi paciente que le he hecho una histerectomía no me orina en las primeras 24 horas, ¿qué significa? Clampaste el uréter. ¿Eso tiene solución? No. Tengo que agarrar y sacar ese riñón. ¿Listo? No hay forma de reconectar. Pues, sí se puede, pero ya sabemos que nunca va a funcionar porque se va a estenosar, es lo mismo. Este riñoncito está muerto. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Igualito va a pasar para el varoncito. Aunque es a veces mucho más fácil poder diferenciar el conducto del uréter del útero. ¿Ok? Es porque las cirugías generalmente las hacemos para hacerlo de la vasectomía. Se hacen más lejanas a donde está el uréter, pero tienen que tener mucho cuidado con la anatomía. ¿Okay? Entonces, hemos dicho que este conducto deferente se encuentra por delante del útero. ¿Qué más? Entonces, todo esto se va a cortar y vamos a ver que la parte del conducto deferente, que lo tengo acá, sí, acá estaba, este conducto junto con lo que baja la gónada, se dan cuenta que también se está alargando. Viene, baja, se alarga, se empieza a estirar y empieza a tener una posición posterior o por detrás de lo que es el proceso vaginal, ¿no? Acá tengo el proceso vaginal, entonces por detrás del proceso vaginal tiene que estar mi conducto deferente, ¿listo? Luego el gubernaculum testis, que luego se va a ir aportando. Y luego vamos a ver que se fusionan y va a quedar un espacio virtual. Este segmento se tiene que fusionar y me queda todo lo que es un espacio virtual, que va a estar ocupado por lo que son unas extensiones de fascia. Por eso acá tenemos la capa parietal del proceso vaginal. Este proceso vaginal que lo vemos tan grandote, ¿sí? Eso tiene que ir desapareciendo. Y desaparece y queda este espacio, ¿listo?, que va a ser ocupado por estas extensiones de la pared abdominal, donde se encuentra una fascia. ¿Qué fascia? La túnica albuginea. ¿Qué fascia? Ay, Fascia. La fascia transversalis, que se convierte en ¿qué? La fascia espermática. Muy bien, apellido. Ya está, muy bien. La fascia espermática interna. Acuérdense, ¿no? Yo sé que a veces esto no se nos olvida, pero en la anatomía hemos visto todas las capas, ¿no es cierto? La túnica albuginea, el proceso vaginal, es todo eso. Ya sé que se les entra por uno y se les sale por el otro. Pero tienen que ver que cada una de esas estructuras, su origen embrionario es diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos que la fascia transversalis, que es una extensión también de este proceso vaginal, se convierte en la fascia espermática interna. ¿Qué más? Las extensiones musculares, porque en la pared abdominal no es solamente pared, ¿no es cierto? Tiene musculito, aunque a veces está tapado por grasa, pero hay músculo, ¿sí? También se jala el músculo para formarme lo que van a ser el músculo y la fascia cremasteriana. El cremaster, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la función del cremaster? El descenso. Ascensión de los testículos. Exacto, apellido. Entonces, el cremaster es quien hace justo eso de ascender y descender los testículos. El testículo no es una estructura inmóvil. Por más que lo estemos viendo fijado con ligamentos, no puede estar inmóvil. Imagínense, si ahorita los varoncitos tendrían los testículos en las bolsas escrotales. Con el frío que está haciendo, ¿qué va a pasar? Se mueren los espermatozoides, van a ser hielito de espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces,
Y si hiciera mucho calor en la época de verano, también no pueden estar allí. Entonces, esa elevación y descenso es lo que hace de que se mantengan viables los espermatozoides, aparte de todo lo que ya conocemos. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Aparte del músculo, hay aponeurosis, ¿sí? La aponeurosis oblicua externa, ¿se acuerda? No se acuerda. Esa aponeurosis oblicua externa me va a formar también una fascia, que es la fascia espermática externa. Entonces, ya están viendo que la fascia del oblicuo interno me forma la fascia cremasteria. La fascia de la aponeurosis del oblicuo externo me forma la espermática externa. ¿Sí? Y entonces así quedan constituidas todas las capas que están rodeando a las gónadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, si es que este proceso vaginal no se oblitera. Acá que no. Hidrocele. Allá. Hernia inguinal. Hernia inguinal. ¿Qué más? ¿Qué? A ver, acá apellido. Martínez. Allá apellido. Herrera. Ahorita vamos a hacer preguntas. Las malformaciones, ya hemos visto el útero doble con vagina doble, ¿sí? El útero, no es doble, es doble con vagina única, el útero bicorne, el útero septo, el unicorne, la atresia de cervix, todas estas malformaciones. Igualmente, en el caso del varoncito, los distintos grados de hipospadias, ¿no? Hipospadias es en la cara ventral y la epispadia en la cara dorsal. Muy bien, ahí terminamos esto. Y me falta la parte de malformaciones. ¿Entendido hasta ahí?